Buen día, bienvenidos a la sustentación del proyecto integrador número 2, que lleva como título Automatización de prensas hidráulicas en laboratorio farmaquímico, presentado por los estudiantes Mauri de Jesús Noriega Cantillo y mi persona, Carlos Andrés Velázquez Fornales. Docente tutor Jan Arrieta, a la Institución Universitaria EXA, Facultad de Ingeniería Soledad 2020. Introducción. Los procesos de automatización son importantes en la medida que mejoran los aspectos de seguridad, calidad, productividad y confiabilidad de muchos procesos industriales. Los procesos mecanizados, al ser automatizados, muestran mejores indicadores de desempeño, mientras que se posee el conocimiento para resolver las fallas que se presentan en el equipo automatizado. Las prensas hidráulicas son máquinas que pueden entregar grandes valores de fuerzas y momentos que pueden ser utilizados para realizar operaciones de otro tipo, modo de fuerza y momentos, que pueden ser utilizados para la realización de operaciones de otro modo serían imposibles o muy complejas de realizar. Estas grandes fuerzas se convierten en un peligro para el operario. En este trabajo se busca diseñar un sistema de control a una prensa hidráulica existente en un laboratorio de píldoras a partir de polvo, compuestos químicos. Por lo tanto, se elaboran los planos de la máquina y se plantean soluciones de automatización a través del control a los accionadores hidráulicos, buscando garantizar la seguridad y producción. Bueno, aquí vemos en la imagen que tenemos la prensa. Es una prensa un poco convencional, manual, de la empresa, que lleva una viga, tiene una palanca de activación, que es esta, con la que accionan para bajar el pistón. Tiene una válvula manual del cilindro, como la vemos aquí en la imagen. Tiene un cilindro de compactación, un resorte de retorno, tensores de carga, la placa de apoyo de la viga, una viga móvil y tiene unos pasadores. Un breve resumen de nuestro proyecto sería: este informe describe la actualización de automatización realizada a la prensa hidráulica ACE-PIM. El proyecto nace con la necesidad de mejorar los tiempos de producción de dicha prensa y estar en sincronía con todo el proceso correspondiente. Se aborda esta necesidad partiendo del cambio de la lógica cableada a la lógica programada, seleccionando así un PLC de Macronitronics, en donde se realizará la programación necesaria para el correcto funcionamiento y control de la prensa. Además, se reemplazarán diferentes componentes eléctricos con la instalación de sensores capacitivos, pulsores, selectores, faros de emergencia, interruptores y otros mecanismos de mayor precisión, extendiendo de este modo la vida útil en el área eléctrica. Luego de la realización y de la automatización de todos los cambios previstos, se evidencian cómo mejorar los tiempos de producción. Además, refleja el óptimo rendimiento de la prensa hidráulica. A continuación, les tengo el planteamiento del proyecto. ¿Qué parámetros se deben tener en cuenta en el diseño de una prensa hidráulica para ser automatizada, logrando completar la producción de 800 a 1000 pastillas por día y se logre mejorar la calidad de producción siendo más eficientes? Bueno, yo diría que sí.
Ahora a continuación le voy a mostrar el objetivo general de nuestro proyecto. Efectuar la automatización de prensas hidráulicas compactadoras de pastillas purificadoras de agua para mejorar su rendimiento de trabajo, aumentar su productividad y reducir sus tiempos óseos. El objetivo específico se trata de establecer los requerimientos funcionales del equipo según las características del producto a fabricar y las restricciones que se encuentren en el equipo existente. Desarrollar los modelos que permitan la estimación de la geometría y brinden los requisitos funcionales y técnicos para la automatización que se va a realizar. Estimar el costo de fabricación del sistema automatizado y los complementos de la solución propuesta para tener una referencia del costo total de dicha solución. Nuestra justificación va basada en los beneficios aportados por el desarrollo del proyecto estipulado por nosotros. Debe tener un equipo ajustado a las necesidades particulares, lo cual aumentar su utilidad al sistema de producción e implementar de la máquina. Los costos finales de este equipo que sean una fracción de lo que se encuentra en el dispositivo en el comercio. Brinda un aporte significativo al desarrollo tecnológico y de innovación, mejorando la productividad de la máquina. Minimiza costos significativos debido a que un desarrollo dentro de la empresa brinda mayor seguridad a quien lo opera y al que ejecuta el proceso. Se puede analizar que es una máquina, cuando se automatizan, son un poco más seguras que las convencionales cuando son manuales y manejadas por un operario, ya que tienen el riesgo latente de atrapamiento. Metodología. En la fase 1 de la metodología es la definición de requerimientos y presentación mediante una matriz de características técnicas del equipo. Fase 2. Planteamiento de la estructura automatizada que cumplan con las funciones y secuencias requeridas. Fase 3. Realización de cálculos básicos y definición de geometría de componentes clave, ya que como es una máquina y tiene una lógica programada, claro que se tienen que realizar cálculos, ya que la prensa hidráulica no es más que cumple la función del principio de Pascal, que son también cálculos matemáticos. Fase 4. Aquí es donde tenemos el diseño asistido por computador para evaluar los factores de seguridad y de formación. Nosotros utilizamos un software llamado SolidWorks, en donde se puede elaborar de manera virtual lo que se quiere plantear y mostrar como proyecto y como resultado del diseño del sistema a realizar. Fase 5 es la elaboración de la tabla de costo y consolidado global del equipo. Aquí es donde se tiene que saber qué cuesta cada uno de los dispositivos que se van a requerir para implementar y realizar la automatización del equipo de la prensa hidráulica. Llegamos al diagrama de operaciones automatizadas para el ciclo del pastillado. Como pueden ver en el diagrama, en el eje de las Y están las operaciones y en el eje de las X tenemos el tiempo en segundos. Uno de los primeros pasos es la medición del polvo. La medición del polvo tiene un tiempo de durabilidad de 5 segundos. Luego, el segundo paso es el llenado del molde, que también tiene una durabilidad de 5 segundos. Luego pasamos al prensado. Aquí en el prensado es donde se cumple el factor de compactación de la máquina, de la prensa hidráulica. Ya aquí, para que se pueda cumplir el factor de compactación,
el pistón hidráulico tiene que durar un tiempo de 10 segundos para que pueda solidificar el polvo en el molde. Luego pasamos a la expulsión de la pastilla, que también tiene una durabilidad de 5 segundos. El quinto y último paso del proceso es el retirado de la pastilla, que también dura 5 segundos. En total, la máquina de una operación dura 30 segundos. Como resultado, aquí tenemos el diseño del molde de las pastillas purificadoras de agua, como lo muestra la imagen. El diámetro de las píldoras es de 12 milímetros y su espesor es de 5 milímetros. Por eso el volumen de cada pastilla es de 565 milímetros cúbicos. El molde para elaborar las píldoras debe poseer un volumen interno que se estima con la siguiente ecuación del volumen. Pero no vamos a entrar en detalle porque en este momento no es relevante. A continuación veremos cómo es el diseño del módulo de inyección del polvo. Como pueden observar en la gráfica, tenemos el diseño de la tolva. Así es como va el diseño, porque el bajado de el polvo es por la gravedad. Nada más se tiene que automatizar. Es la compuerta de la tolva, que es la encargada de saber cuánto polvo sale de la cavidad de la tolva. Tiene un canal de llenado de 90 centímetros, milímetros. A continuación vemos el concepto del diseño del molde. Aquí, como lo muestra la imagen, en la parte superior vemos el pistón de compactador. Este pistón compactador se encuentra en el punto muerto superior, ya que es el encargado de hacer el factor de compactación para solidificar el polvo que está saliendo de la cavidad o el canal de llenado de la tolva, como lo muestra la imagen. En la parte inferior vemos el pistón expulsor, que cuando ya el pistón compactador cumple su función de 10 segundos, luego el pistón expulsor hace su función del retirado de la pastilla ya solidificada del molde. Cabe resaltar que en el diseño tienen dos soportes fijos que son los que reciben el impacto del pistón compactador. La cavidad del molde es de 30 milímetros de altura. Esquema del diseño del molde ensamblado en la prensa. Bueno, como aquí lo muestran, este es el diseño que va a llevar la prensa para la fabricación de estas pastillas purificadoras de agua. Más o menos este es el esquema. Tiene dos pasadores, una viga superior y una viga inferior, y los soportes fijos de la viga inferior de la prensa. Así quedará el esquema del diseño. A continuación veremos la programación del PLC, que utilizamos un software de programación llamado MicroWin 4.0. Se utilizan dos entradas y dos salidas. Las entradas son I0.0 e I0.1, que representan el inicio y el botón de emergencia. Las salidas son Q0.0 y Q0.1, que tienen la representación del proceso de prensado y el proceso de retirado de la pastilla. Se utilizaron 4 temporizadores
uno de retardo a la desconexión y uno de retardo a la conexión para el ciclo del prensado y 2 de retardo a la conexión para el ciclo de expulsión de la pastilla. Bueno, aquí como vemos en la imagen se encuentra la automatización del PLC en el software. Se utilizó el lenguaje ladder, ya que este lenguaje es utilizado para la programación lógica del PLC, estipulado y seleccionado para el funcionamiento lógico del circuito de la prensa hidráulica. A continuación veremos el diagrama del circuito hidráulico. Aquí como lo vemos, el circuito hidráulico tiene un cilindro de actuación y un cilindro de expulsión. Tiene 3 válvulas de control de flujo. También tiene un regulador de presión. Cuenta con una unidad hidráulica, como la vemos aquí, que tiene un motor eléctrico y también tiene la conexión externa, que es la que divide el fluido que va de la regulador de presión hasta la válvula de control de flujo para que pueda realizarse el proceso de la prensa hidráulica con buen resultado. Aquí vemos la unidad hidráulica que se seleccionó para adaptársela a la prensa hidráulica compactadora de pastillas. La unidad hidráulica crea la potencia en forma de caudal y presión que se dirige a las válvulas de regulación de presión y control de flujo hacia los actuadores o cilindros hidráulicos. Como vemos, esta parte de aquí superior es el dispositivo de aceite. Aquí es donde está el aceite para el proceso hidráulico de la prensa. También cuenta con un motor eléctrico que es el encargado de mandar corriente a las partes eléctricas del sistema. Tiene un grupo de válvulas, tiene una bomba hidráulica y posee un filtro que es el encargado de limpiar el aceite. A continuación vemos el flujo eléctrico del circuito. Se presenta la secuencia de etapas u operaciones del equipo, donde se observa el cumplimiento de las fases sincronizadas que son necesarias para elaborar cada pastilla. El modo de funcionamiento mostrado corresponde al control manual de botones de arranque y stop, que simplemente se acoplan con el PLC para seguir la repetición del ciclo tantas veces como el contador lo tenga configurado. Vemos la etapa 1 del circuito. En esta etapa se encuentra el sistema en estado de reposo, listo para ser accionado. Aquí está el circuito en stop. Llegamos a la etapa 2. Una vez pulsado el pulsor S1, el contador K1 enciende la bobina Y1, por lo tanto se activa la electroválvula y deja pasar el flujo de aceite hidráulico, lo cual esto procede que el vástago del cilindro B salga, como lo muestra aquí la imagen. Pasó del punto muerto inferior B1 al punto muerto superior B2. Vemos que el sistema eléctrico, como esta es la parte que se activa del circuito en la etapa 2. A continuación vemos la etapa 3. Una vez el vástago del cilindro B se encuentra afuera, un sensor de final de carrera que se utiliza en el sistema para identificar el accionamiento del cilindro procederá a hacer una temporización para que él vuelva a retomar a su estado inicial, como lo vemos en la imagen.
Estado inicial del cilindro B, compactación. Y aquí el cilindro B vuelve a su estado inicial. Etapa 4. Una vez se encuentra el cilindro B en el estado inicial, activa su sensor, lo cual procede a energizar la bobina Y3, que se activa a través del contador K2, por lo tanto procede a activar la electroválvula, permitiendo que el flujo de aire para que se accione el cilindro C, lo cual sale del vástago accionamiento del cilindro C. Y aquí vemos que en esta parte del circuito es donde se activa el segundo vástago o el segundo cilindro, que estaba en el punto muerto inferior y pasó al punto muerto superior. De inicio de carrera llegó hasta los finales de carrera, como lo muestra la imagen. Etapa 5. Una vez el cilindro C se encuentra accionado, se presiona un sensor a la salida C1 que active un relé K4 que hace que se active la bobina Y4 y corte la línea que la retiene para lograr que el cilindro C regrese a su estado inicial y así culminar la secuencia propuesta, el estado final de la secuencia del control para el equipo. Bueno, aquí vemos cómo ya vuelven a la normalidad los cilindros. A continuación vemos la evaluación computacional sobre el ambiente SolidWorks. Este es el diseño que nosotros tenemos estipulado para la elaboración y realización satisfactoria de la prensa hidráulica. Perfil de esfuerzo del equipo. El esfuerzo máximo es de 255 megapascales, lo cual resulta aceptable dada la existencia de acero con resistencia de fluencia mayores a este valor, que ocurre en el molde de compactación. Por esto el acero recomendado para elaborar el molde es un ANSI 1045, que es de trabajo frío. Como podemos ver, el esfuerzo máximo en esta zona de la prensa es de 255, que en la escala de von Mises queda aquí como lo muestra la flecha. El perfil de desplazamiento del equipo en análisis. En la figura se observa que el desplazamiento máximo es de 0.556 milímetros y este valor no afecta la calidad del producto. En la escala URES en milímetros. Aquí podemos ver un perfil del esfuerzo resultado de la simulación en SolidWorks. Vemos que el esfuerzo máximo aquí también es de 255. Así es como se aprecia el esquema en el software. De acuerdo a las ecuaciones que utilizamos, el principio de Pascal, la pérdida de presión en tubos rectos, que es la parte de hidráulica. También utilizamos la velocidad del flujo de la tubería, que son estas ecuaciones. Cabe resaltar que el funcionamiento también lo hicimos con prueba y error, y así íbamos calculando de mejor forma y darle un mejor resultado a los cálculos que se requerían en el sistema y en la elaboración del buen funcionamiento de la máquina compactadora de pastillas purificadoras de agua. Como conclusión, se definen los requerimientos funcionales del equipo a partir de las restricciones geométricas que la prensa accionada presentaba.
Se va a evaluar la capacidad de la prensa en su aspecto mecánico del estimado del esfuerzo y se obtiene computacionalmente un valor menor de 50 megapascales para los componentes de la prensa hidráulica. El equipo para su adaptación requiere de componentes estándar y otros que se deben fabricar expresamente. Todo esto implica un costo de 9 millones de pesos a fecha actual del mes de agosto del 2020. Esto tiene en cuenta que el tiempo de vida útil estimada del equipo es de 5 años. Se tiene un tiempo de alrededor de 4 años para el disfrute económico de la inversión. Estas son las bibliografías. Muchas gracias.